Kommunistischen Partei Perus. Aida, guten Tag. Danke der Bundes Hände weg von Venezuela, Bundes Lateinamerika Unida, dass ich die Möglichkeit jetzt habe, ein paar Worte zu sagen. Spanisch ist immer noch die Sprache, die ich am besser beherrsche, deswegen werde ich auf Spanisch sagen. Muchas gracias al Grupo Unido, Latinoamérica Unida, el grupo Fuera las Manos de Venezuela, del cual me honro de formar parte, por darme la oportunidad de dirigir la palabra. En esta oportunidad daremos un mensaje en nombre del Comité de Europa del Partido Comunista Peruano. Venimos saliendo del 16º Congreso del partido, que ha significado un paso adelante después de más de 30 años de ostracismo, después de más de 30 años de que una tendencia antipartido había apoderado de la dirección y estaba llevando al partido a la decadencia total, a la pérdida de vigencia y prácticamente a la derrota histórica. Es así que en el 16 Congreso, que costó mucho trabajo a las fuerzas del marxismo-leninismo, del mariateguismo en el Perú, de la fuerza creadora del pueblo peruano, que han remontado esa época, esa etapa de tragedia y de dolor en el seno de la militancia, y ha logrado remontar esa situación y ha elegido un nuevo comité central que se encargará de dirigir al partido por la senda histórica, por la senda de nuestros mártires, por la senda que nos legaba nuestros líderes históricos como nuestro fundador José Carlos Mariátegui, nuestros mártires como Alfredo Mateus, como Simón Herrera Farfán, nuestros líderes históricos como nuestro camarada Raúl Acosta Salas, nuestro querido camarada Jorge del Prado Chávez, con nuestra querida camarada Flor de María González. En esa línea ha sido electa en el primer pleno del Comité Central del partido el camarada Luis Villanueva Carvajal, representante él de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, con su trayectoria histórica, con su línea de clase, con su claridad. Salud, camarada Luis Villanueva Carvajal, que usted representa la vuelta a la historia del partido, ese gran partido que nos legaban nuestros héroes. Saludamos en ese sentido también al camarada López Rizo, que se ocupará la subsecretaría general del partido. Es una tarea ardua que nos espera, es una tarea muy difícil, llena de dificultades. En ese sentido, esperamos que ese nuevo comité central se encargue de hacer los cambios que el partido necesita de cara hacia las grandes tareas de transformación que la historia nos depara frente al gobierno de Pedro Castillo, frente a la situación internacional y frente a lo que significa ser comunista hoy. El partido pues saldrá del closet para dar la cara como comunistas en la nueva situación. Debemos, en el segundo aspecto, pronunciarnos respecto al fallecimiento del señor Abimael Guzmán Reynoso, líder fundador del movimiento
llamado así Partido Comunista del Perú de Sendero Luminoso. Nosotros tenemos que denunciar que ese partido que significó una aberración histórica, como ya lo denunció el camarada Jorge del Prado Chávez, cuya lectura sería larga enumerarla, pero que él denunció que Sendero Luminoso para los comunistas es una aberración histórica, porque es el culto a la personalidad, es el culto al polpotianismo, es prácticamente el culto hacia una persona en calidad de cuasi un santo. Sendero Luminoso ha sido derrotado en los hechos por la historia. Sus crímenes hacia los comunistas, hacia el movimiento izquierda, lo juzga la historia. Y si es que Sendero Luminoso tiene vigencia en estos días, es porque le es funcional a la ultraderecha, les es funcional a las fuerzas del anticomunismo. Tenemos que por eso decir con toda claridad en estos momentos que si algo hizo Abimael Guzmán es de ser él un anticomunista consecuente al falsificar el nombre histórico del comunismo, del movimiento comunista internacional, para convertirlo en un movimiento afín a los intereses del imperialismo. Y por eso nosotros decimos que para nada el movimiento Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y todos sus líderes y adláteres son en el fondo anticomunistas, son funcionales al fascismo y son usados para la reacción, para luchar contra los comunistas en primer lugar y contra el movimiento liberador que se está forjando en la patria grande y especialmente en el Perú. Sin embargo, decimos que no es el odio ni la venganza la que alimenta nuestras convicciones de comunistas. Nosotros somos profundamente humanistas, amamos la paz, la vida, y por eso nosotros no nos sumamos para nada a esa horda que empieza a patear un cadáver que hace tiempo ya está muerto para hacer después un mártir, un cuasi mártir, un monumento a la miseria. Nosotros no nos sumamos a esas hordas de miseria, no. Nosotros deslindamos con las ideas nefastas del senderismo, que son funcionales al fascismo. Con ello deslindamos. Las personas, bueno, Abimael Guzmán murió por un proceso natural, como hemos de morir todos. Y que sigue su proceso y fue cremado o no, eso queda un segundo plano. Pero sí, deslindamos que ahora, hoy por hoy, el senderismo es funcional al fascismo, a la derecha. Por lo tanto, es un movimiento profundamente anticomunista, profundamente anticubano, antivenezolano. Entonces, ese es el lugar del senderismo en el Perú. Está cumpliendo en el Perú lo que a nivel mundial juegan movimientos como el Qaeda, por ejemplo. Ese supuesto revolucionarismo ultra radical, provocador, para que la fuerza de la reacción reprima a la masa que empieza a levantarse. Entonces, pues, esa es nuestra posición como comunistas, esa es nuestra posición como humanistas, esa es nuestra posición como demócratas frente a los hechos, al hecho de la muerte del señor Abimael Guzmán Reynoso. En el segundo aspecto que quisiera también decir unas palabras en nombre del Partido Comunista Peruano, Comité Europa, es que nos extraña que aún ese personalismo, ese caudillismo, ese afán egoísta de querer tenerlo todo,
de no fijarse, de no tener una visión de Estado, de tener una visión histórica del Perú, está contagiado a los sectores de la izquierda. Les hacemos un llamado a que se sacudan de esa miseria individualista y que no sean funcionales a la ultraderecha y que de una vez por todas se dediquen a fundar y a darle auge e impulso al movimiento unitario de defensa de la democracia y la gobernabilidad que el pueblo peruano necesita. El pueblo peruano necesita la unidad. Para los comunistas es una tarea histórica. Llamamos, por eso, al proceso unitario profundo desde la masa misma. En las elecciones que se avecina habrá una nueva medida de fuerzas en los movimientos de masas. Y es lamentable, muy lamentable, que la izquierda y el movimiento popular se presente dividido. No caigamos en la táctica y estrategia de la derecha, que quiere dividir para vencer. No caigamos en la táctica y en la estrategia que viene ya forjando la derecha en el Perú, que significa separar al gobierno de Castillo del partido Perú Libre primero y en segundo lugar de todo el movimiento popular, domesticarlo, domarlo y hacerlo funcional a lo que ellos quieren. Seamos conscientes de eso, los dirigentes de los movimientos políticos. Para nosotros los comunistas, está la cosa muy clara y trabajaremos en ese sentido desde los movimientos del pueblo, desde las federaciones de trabajadores, desde el movimiento sindical. Hacemos un llamado, por eso, a los jóvenes. Acá estamos los comunistas históricos. No tengan miedo, inscríbase en la Juventud Comunista Peruana y desde ahí avancen en el proceso unitario, en el proceso trascendente que el pueblo peruano está pidiendo a gritos. Que el pueblo, que las elecciones internas elijan a sus candidatos en el pueblo. Basta ya de los arreglos entre camarillas. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que decir que los comunistas estaremos trabajando por la unidad del pueblo por encima de todo, porque es la tarea histórica del momento, y no solamente por los fines electorales, sino con fines de la estructura del poder. Porque si bien es cierto que había un cambio de gobierno, pero ya vemos que del poder estamos muy lejos todavía. En tercer lugar, frente al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrón, tenemos que reconocer que es un gobierno en formación. Tenemos que reconocer que en la última gira que ha ido, la primera salida hacia el exterior del presidente Castillo hacia México y hacia los Estados Unidos, ha tenido aciertos y desaciertos. Es un acierto que declare el presidente Castillo que la política exterior peruana será del reconocimiento a todos los países del mundo en el nivel de igualdad. Entonces significa por eso el retorno hacia la línea histórica de la diplomacia peruana. Implica en la práctica el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro Moros como el legítimo presidente de la hermana República de Venezuela. En segundo lugar, significa el reconocimiento y el impulso de las relaciones con la Cuba socialista, con la Cuba que resiste el bloqueo criminal impuesto por el imperialismo yanqui. Implica además comprometerse en el impulso de la CELAC, que significa la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, que significa en la práctica el enfrentamiento para ese Ministerio de las Colonias, como decía el comandante Fidel Castro, que es la Organización de Estados Americanos. Y hemos visto el papel nefasto
que ha jugado la Organización de Estados Americanos en cuanto a la hermana República de Bolivia. Es simplemente un aparato funcional a los servicios de inteligencia norteamericanos y que sirve para mantener el statu quo en la calidad de colonia de los Estados Unidos. Y es tal el sometimiento peruano a la Organización de Estados Americanos que, por ejemplo, cuando vino el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, al Perú, el grupo aéreo número 8, que controla el ejército peruano, no le quería dar gasolina al avión que donde vinieron el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y Cuba. No le quisieron dar gasolina para que pueda regresar. ¿Y cuál era el pretexto? Por el bloqueo. ¿Y por qué el bloqueo? Porque el Perú era parte del bloqueo, obedecía a una ley de Estados Unidos. Ese es el nivel de sometimiento que nosotros no debemos de tolerar. Entonces, el presidente Castillo ha hecho una denuncia tibia a las Naciones Unidas. Ha tenido el reconocimiento internacional, ha tenido luego una conferencia con los inversionistas de Estados Unidos. Hay que reconocer que nosotros somos conscientes de que no es la izquierda en masa la que ha tomado el gobierno. El Parlamento está dominado por la derecha y la ultraderecha. En esas condiciones comprendemos que el presidente Castillo ha demostrado y ha jurado que no es ni comunista, ni chavista, ni cubanista, etcétera, etcétera, y ha llamado a la inversión en el Perú. Estamos viendo, pues, es un juego prudente el que está haciendo, es un juego real, ¿no? Pero también nosotros no le podemos tolerar que se haya quedado mutis, no haya dicho nada frente al bloqueo criminal. Eso es una falla que puede costar muy caro al gobierno peruano. En el aspecto internacional, entonces, pues, hemos observado que el gobierno del presidente Castillo está reconocido ya internacionalmente, mucho más que inclusive que Vizcarra, mucho más que Sagasti. Esa es ya una realidad. Ante esa situación, ¿cuál es la táctica de la derecha? Tenemos que pensar que no es por gusto que se están juntando, hay una novia internacional de la ultraderecha encabezada por el partido Vox de España, que está haciendo reuniones con todas las organizaciones ultraderechas y neofascistas de América Latina. A pesar que el partido Vox en España es un partido minoritario, sin embargo, cuando da los pasos tenemos que pensar que no es él solo, cuenta con el respaldo de las fuerzas ultrarreaccionarias de los Estados Unidos de América y de Europa en general. Entonces, pues, tenemos que reconocer que es en América Latina en donde se está librando ya la batalla por la hegemonía mundial. Tenemos que ser por eso muy cautos y reconocer a nivel estratégico cuáles son las fichas en movimiento en donde el Perú se ubica. Entonces, ahí vemos que la táctica entonces ahorita de la ultraderecha en el Perú es aniquilar mediáticamente al gobierno de Castillo, desconocer e ignorar totalmente cada acción del presidente Castillo. Como primer objetivo, ignorarlo absolutamente. Lo están logrando porque la prensa en el Perú está absolutamente monopolizada. Y ahorita han empezado y lo están logrando en los medios alternativos, en la internet. Por eso tenemos que hacer un llamado en ese sentido a todos los grupos de resistencia, a los grupos de prensa alternativa, que no caigamos en la estrategia y la táctica de la ultraderecha en el Perú. No, señor. Están haciendo una campaña brutal como nunca antes habida en el Perú para pisotear un gobierno popular que viene, prácticamente nace débil y que está en proceso de formación como gobierno.
Pero también tenemos que hacer un llamado al presidente. Un poco de energía no está mal. No es posible que el mismo canal del Estado siga en manos de la reacción. No es posible que el periódico del Estado, que la radio del Estado siga en manos de la reacción. El señor Ciro Gálvez, usted que se llena la boca hablando en el runacimi, hablando en quechua, demuestre pues, ponga mano dura, ponga una persona ahí que sea la voz del gobierno del presidente Castillo. Entonces, la lucha en el Perú se está convirtiendo en la práctica en un nuevo escenario, en una batalla diferente a la que ha sido en Bolivia, diferente a la que es en Ecuador, en Argentina, con las peculiaridades del Perú. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, y por eso nuestro apoyo al presidente Castillo, porque sabemos que si cae el presidente Castillo, no va a venir ningún partido de izquierda, no, va a venir un gobierno fascista, y van a haber grupos de choque armados en el Perú. Esos ataques al ex procurador Abelino Guillén, con el cual nos solidarizamos, no son por gusto, son parte de una ofensiva fascista en el Perú. Tenemos que ser conscientes de eso. Los grupos de choque fascistas armados que vayan a reprimir a las organizaciones populares van a ser una realidad si cae el presidente Castillo. Mientras tanto, organicémonos a partir de los sindicatos, organicémonos a partir de los movimientos de masas, organicémonos a partir de las organizaciones políticas militantes, organicémonos a través de los comedores populares, pero a la vez a través de las organizaciones estudiantiles, jóvenes. Nosotros, mi generación, nos enfrentamos a la dictadura de Morales Bermúdez y conquistamos la Constitución de 1979, que es un ejemplo que hay que seguir. Les invitamos, les convocamos, les pedimos, les exigimos, jóvenes, pónganse a la cabeza del movimiento. Como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, ser joven y no ser rebelde, es ya de por sí una aberración, no solamente biológica, no solamente histórica, sino es ya una aberración biológica. ¡Viva la unidad del pueblo peruano! ¡Viva la solidaridad internacional con el presidente Castillo! ¡Viva el Partido Comunista Peruano! ¡Viva la Cuba socialista! ¡Viva Venezuela, que desiste y lucha! ¡Viva el nuevo movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador con Nicaragua y todos los movimientos unitarios que vamos construyendo la patria grande en América Latina! Muchas gracias. Dankeschön. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik, dann kommt noch ein kurzer Text und